La Espada y la Sombra apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Libro 4, capítulo 391. Tres bofetadas. Annie, Turi Leguna no entendió lo que estaba pasando, pero no se enojó. Después de todo, ella fue quien le salvó la vida. Definitivamente estaba insatisfecha con algo para que ella lo hiciera. Hermana Annie, Eirin estaba inicialmente feliz de ver a Leguna despierto, pero antes de hacer nada, Anelote le dio una bofetada en la cara, deteniendo las palabras en la boca de Eirin. Esta bofetada es para Eirin, siseó con una mirada fría hacia él. Eirin, sé que no puedes soportar dejarme hacer eso, pero tengo que asegurarme de que él sepa lo que hizo mal. Yo, Leguna, no sabía qué debía decir. No sabía cuál fue su error. Intentar vengar a Eirin fue un error. No podría haberla hecho mal con eso, ¿verdad? Pero no se atrevió a decir eso porque temía ser abofeteado en otra ocasión. ¿Todavía no entiendes? ¿Dónde estabas cuando Eirin estaba inconsciente? ¿Fui a asesinar a Sharon? Dijo Explorador. ¿Crees que era algo que debiste haber hecho? La dejaste sola cuando más te necesitaba en este campamento militar donde no conoce a nadie y fue a luchar contra el demonio de la llama carmesí. ¿Crees que es realmente varonil? ¿Sabes en qué estado se encontraba cuando la encontré? No podía soportar tanta conmoción. Necesitaba que estuvieras a su lado para consolarla. Y fuiste a luchar contra Sharon en ese momento crucial y la dejaste indefensa y sola. ¿Cómo pudiste hacer algo tan irresponsable? Hermana Annie, el hermano mayor Leguna solo hizo eso por mí, ofreció Eirin con cuidado. No le pongas excusas. Anelote espetó con un brusco giro de cabeza. La ira en su tono sorprendió incluso a Eirin. Él no lo hizo por ti. Solo lo hizo para proteger su ego. ¿Cómo? Él piensa que tiene que vengarse de la persona por lastimar a su amada mujer dejándola sola sin una sola preocupación en el mundo. ¿Es eso si no es irresponsabilidad? Él no lo hizo por ti, solo él mismo. Leguna escuchó sin pronunciar palabra y bajó la cabeza cuanto más seguía hablando. Anelote tenía razón. Si lo hubiera pensado con calma, debería haberse quedado para cuidar de Eirin. Sin embargo, su mente estaba nublada por la rabia por lo que ella había sufrido y su vergüenza por no poder cumplir su promesa de no dejarla sufrir. Pero sin importar la razón, no justificaba dejar a Eirin sola para cazar a Sharon. Admitió que se merecía la bofetada. ¿Alguna queja sobre esta primera bofetada? Anelote preguntó entrecerrando los ojos. No. Bofetada. Justo después de que terminó su palabra, Anelote le dio otro cuadrado en la otra mejilla. Ahora, el enrojecimiento se equilibró en ambos lados. Esto es por tu arrogancia. Estás mejor informado que yo sobre la fuerza de Sharon. ¿Por qué pensaste que podrías vencerlo? ¿Cómo? ¿Te sientes invencible solo porque tus últimos asesinatos en la oficina tuvieron éxito? Dejando de lado si eres su rival, simplemente colarte en Forquesta para luchar contra él muestra lo imprudente que eres. Incluso si lograras matarlo, ¿crees que podrías haber escapado? ¿Cómo escaparías sin la ayuda de nadie? ¿Cuáles son las consecuencias si no logras escapar? ¿Qué pasa con Eirin e Inie si terminas muerta? Déjame decirte que si alguna vez vuelves a hacer algo tan irresponsable, no me importará incluso si mueres. No cuentes con que yo me ocupe de esos dos tampoco. Los dejaré sin pensarlo dos veces. Si viven o morir no tiene nada que ver conmigo. Y ten por seguro que cumpliré mi palabra. Aunque sonaba cruel, Leguna sabía que solo lo estaba amenazando para que fuera menos imprudente. Lo estaba haciendo por su preocupación por él. Entonces, tampoco tengo queja sobre la segunda bofetada, ¿verdad? Preguntó una vez más. Yo no. Leguna se preguntó cuántos más tendría que tomar. Como era de esperar, volvió a levantar la mano. Pero, sorprendentemente, la tercera bofetada fue leve. Fue más un toque que una bofetada. Y este tercero, es, para mí. Ella dijo. ¿Por qué no usaste el talismán espacial que te di? Yo, no quería que estuvieras en peligro. Sharon era demasiado fuerte, dijo con los ojos en el suelo. ¿Estás dispuesto a morir y romper nuestra promesa solo por eso? Preguntó ella suavemente. Sí, lo soy, siempre eres tan irresponsable. Gritó de repente, empujándolo, ¿sabes lo preocupada que estaba? ¿Qué miedo tenía? Me prometiste que vivirías. ¿Por qué me dejaste esperando? ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? ¿Por qué eres tan irresponsable? Él la miró y notó que las lágrimas corrían por sus mejillas. No recordaba haberla visto llorar antes. Ella era dura, pero ahora estaba llorando mientras lo reprendía. Era prácticamente imposible.
Ella estaba realmente preocupada por él. Leguna dio un paso adelante e intentó abrazarla. Pero ella lo apartó. El empujón lastimó sus heridas que aún estaban cicatrizando e hizo una mueca, pero no se rindió y volvió a intentarlo. Lo intentó varias veces, pero siempre fue rechazado. No sabía cuántos intentos hizo, pero finalmente, ella cedió a sus implacables abrazos mientras trataba de liberar sus brazos. Aunque de vez en cuando chocaba con sus heridas, la obstinada Anelote le parecía linda. Es mi culpa. Esto no volverá a pasar, lo prometo, repitió sin parar. No dejó de intentar abrirse paso a empujones, probablemente porque era demasiado vergonzoso que la abrazaran. Pero cuando miró hacia arriba, vio su rostro contorsionado por el dolor y notó que estaba cubierto de sudor frío. Las cicatrices de su rostro brillaban bajo la luz. Era un corte horrible que se extendía desde la parte izquierda de su nariz hasta la mejilla derecha. Anelote no dudaba que si la hoja hubiera cortado más profundamente, su mejilla podría haber sido cortada por la mitad. Sus ojos se suavizaron ante la vista. Ella ya no luchó y le tocó la cara con suavidad. Tu cara, jaja, dijo con un incómodo rascado en la cabeza, fueron duros. Es feo. Gritó cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Realmente no le importaba que lo golpearan, pero si eso hacía que Anelote lo odiara por eso, sería realmente malo. ¿Puedo ayudar con eso?, ofreció Eirin, tan cuidadosamente como antes. Eirin, Anelote finalmente recordó que no estaban solos y empujó a Leguna lejos de nuevo, pero él siguió viniendo, y ahora que la tenía agarrada, no podía superar su fuerza. Sin embargo, Eirin no se entristeció en absoluto de ver a los dos actuando de manera tan íntima. No era que no se sintiera un poco desanimada, pero el hecho de que Anelote la hubiera cuidado últimamente había mejorado bastante su impresión de la chica. También finalmente entendió lo mucho que significaba para Leguna y que no había forma de evitar que los dos se juntaran si eso era lo que querían. Si quería un lugar en el corazón de Leguna, tendría que tallarlo de lo que quedaba después de que Anelote hubiera tomado lo que quería. Las heridas del hermano mayor Leguna deberían haber sido infligidas hace menos de medio mes. Debería poder quitar las cicatrices, sonrió. Te lo dejo a ti, entonces, respondió Leguna con una sonrisa igual. A él personalmente no le importaban las cicatrices, pero prefería ser más justo que más gruñón. Por cierto, dijo Anelote, cambiando rápidamente de tema desde el abrazo inquebrantable de Leguna, la mezcla de Yin y está completa. Podemos restaurar la apariencia de Eirin cuando regresemos. Capítulo 392 Razón de la pelea. ¿Es eso cierto? Una mirada de esperanza apareció en el rostro de Eirin. Las apariencias siempre habían sido algo que la molestaba ya que la mayor parte de su desgracia provenía de ellas. Si realmente tenía la oportunidad de deshacerse de su situación, era como si su vida fuera a comenzar de nuevo. Al ver lo feliz que se veía, Leguna se calmó un poco. Inicialmente le preocupaba que la muerte de Nancy Alpacino siguiera pesando sobre ella, pero ahora parecía que no era tan grave como inicialmente imaginó. Sin embargo, Eirin tampoco era una niña y no mostraría todos sus pensamientos de manera transparente en su rostro, así que Leguna sabía que eso no significaba que definitivamente se olvidó de lo que la había preocupado recientemente. Para que ella se curara y se recuperara por completo, se necesitaba tiempo. Leguna también tuvo que encontrar la manera de brindarles a los dos un funeral adecuado. Recuperar los cadáveres no sería realmente difícil. Como no estaban dotados, sus cuerpos no tenían ningún valor real en la investigación de todos modos. Habiendo tomado una decisión, Leguna inmediatamente escribió una carta al general Stockian, David, en Forquesta. Aunque los dos imperios habían estado en guerra durante mucho tiempo, mantuvieron la tradición de devolver los cuerpos de los soldados muertos entre sí. La razón por la que Sharon incluso mantuvo los cuerpos de Alpacino y Nancy en primer lugar fue para incitar a Leguna a luchar contra él. Aunque Sharon derrotó a Leguna, terminó perdiendo ante Anelote. Se lo había provocado y había perdido la vida en el proceso. Con Sharon muerto, esos dos cuerpos ya no eran útiles y sería prudente no intentar nada con Leguna. Entonces, David aceptó casualmente que devolvería los dos cuerpos. Sin embargo, Leguna también solicitó que le devolvieran su equipo, lo cual fue un poco preocupante. Esos equipos estaban lejos de ser promedio y enviarlos a la capital del milenio podría ganarle el favor de Gil Rohan. La entrega de los cuerpos continuó sin problemas, pero David se sorprendió al ver la corte que vino a recibir esos cuerpos. Estaban el mismo Leguna, la emperatriz glacial Anelote, la semielfa Eirin y Marolit, la santa espada de la tormenta.
Cuando David vio por primera vez a Maroli desde las almenas, sintió que se le adormecía el cuero cabelludo. Aunque el santo de la espada no se había involucrado en la guerra entre los imperios, solo recuperó a su hija gravemente herida de manos de los estoquianos hace unos días. Era de conocimiento común en el continente cuánto se preocupaba por ella y quién podía decir con certeza si el anciano loco destruiría Forquesta solo para descargar su ira. Sin embargo, la realidad demostró que estaba equivocado. Aunque Marolid lo siguió, solo estaba allí porque le preocupaba que Anelote se dirigiera a un fuerte de Estoquian. Solo estaba allí para ser su guardaespaldas. Con la presencia del santo espadachín de la tormenta, los estoquianos no se atrevieron a hacer ningún truco. Se dirigieron cordialmente a los oquianos y les entregaron los dos cuerpos sin problemas. La forma en que serían enterrados era mejor dejarlos a sus familiares más cercanos, por lo que Leguna pasó los últimos días buscando cualquier información sobre sus familias. Al final, el cuerpo de Alpacino fue enviado de regreso a su ciudad natal en un ataúd, lo que no fue un gran problema para Leguna. Inicialmente, Oke no iba a pagar la pensión de Alpacino ya que no murió en Forquesta y fue considerado un desertor. Sin embargo, Leguna más tarde descubrió cómo el guerrero de bajo orden luchó sin preocuparse por su propia vida para que Eirin le diera algo de tiempo. Eirin rompió a llorar inmediatamente después de escuchar la verdad y Leguna movió algunos hilos para asegurarse de que la familia de Alpacino recibiera la mayor cantidad de pensión posible. También fue declarado póstumamente como un valiente guerrero de Oke y su nombre fue inscrito en un monumento en honor a los guerreros caídos en Melindor, donde otros vinieron a presentar sus respetos. Sin embargo, Leguna no sabía lo que sucedió entre Alpacino y Eirin antes de separarse. Solo los dos involucrados y Piro sabían del asunto. Con Alpacino muerto y Piro siendo una existencia inmaterial, Leguna nunca se enteraría del asunto si Eirin no hablaba de ello, y decidió olvidar que eso sucedió. Como tal, Leguna nunca se enteró de la verdad del asunto. De lo contrario, no se tomaría la molestia de lidiar con el funeral de Alpacino. Lo interesante fue que el nombre de cada soldado en el monumento tenía un breve epitafio sobre su sacrificio desinteresado por el imperio. Sin embargo, Leguna le pidió a Alpacino que fuera un alma valiente que se sacrificó sin miedo por sus ideales y su amor. Al final, Leguna reconoció lo que Alpacino había hecho por Eirin. Pero si todavía estuviera vivo, por otro lado, el entierro de Nancy fue un asunto diferente. Después de una investigación, Leguna se enteró de que el médico no tenía familia, por lo que Eirin, su estudiante, era su pariente más cercano, por así decirlo. Por lo tanto, dejó su cadáver a Eirin. La maestra siempre deseó la paz. Una vez me dijo que Forquesta nunca vería la tranquilidad mientras la guerra continuara. Entonces, que este sea su lugar de descanso. Quiero que vea cómo el fuerte y sus habitantes encuentran la paz como siempre. Deseado, dijo Eirin después de pensarlo un poco. Después de que se tomó la decisión, Anelote usó sus hechizos para construir un hermoso cementerio en una colina cerca del fuerte. Leguna movió el ataúd allí y Eirin fue quien hizo el enterramiento ella misma. Aunque los otros dos habían querido ayudar, Eirin insistió en que lo hiciera sola. Todo el calvario tomó bastante tiempo, pero afortunadamente, ella tenía la constitución de una sacerdotisa de orden medio y el linaje de los elfos oscuros. Anelote incluso usó en secreto Oxenmighet en Eirin, permitiendo que una chica que no tenía ni 20 años completara la tarea sola. Después de eso, Eirin se quedó sin comprender frente a la tumba por un minuto y gritó en voz alta. Leguna no dio un paso adelante para consolarla esta vez. La dejaría llorar con todo su corazón para que su dolor y dolor pudieran ser liberados y olvidados. Anelote dictó algunos hechizos para asegurarse de que Eirin no se desmayara y se quedó en silencio. Después de un momento, se volvió hacia Leguna y susurró. Oye. ¿Qué es? ¿Por qué la gente siempre está en guerra? ¿Por qué siempre se matan entre sí? Preguntó, a pesar de ser quien consoló a Leguna sobre exactamente el mismo asunto cuando estaban en tierra orca en Lance. En ese entonces, no era como si Anelote hubiera tenido una epifanía sobre el asunto. Simplemente no se había molestado en pensar en eso. No había experimentado mucho en la vida en ese momento y tenía mucho más frío. Todo lo que le importaba era hacer lo que Wayerlis le dijo y ayudar a Leguna a crecer. Entonces, luchó por lograr un objetivo muy específico. Por eso estaba lo suficientemente segura de sus propias convicciones como para calmar las dudas de Leguna. Pero últimamente, había dejado Mount Shadow. Si había llevado a cabo sus misiones porque quería sobrevivir en ese entonces, ahora vivía por su propio bien. Sin embargo, ¿qué significaba vivir para uno mismo? Eso era algo que aún no había entendido.
No sabía por qué todavía tenía que matar incluso mientras vivía por su propio bien. No estaba segura de por qué estaba investigando herramientas de matanza y destrucción. No sabía por qué otros también iban tan lejos para matar y herir. ¿Cómo llegó la guerra? Leguna quedó bastante desconcertado por la pregunta. Se rascó la cabeza antes de responder, aunque no fue una gran respuesta. Yo tampoco lo sé. Entonces, ¿por qué matas? Preguntó Anelote. Leguna reflexionó durante un largo momento. Para mí, para ti, tal vez. Mato por la oficina para poder obtener más poder y autoridad. No puedo protegerme a mí y a todos ustedes si no tengo eso. Realmente no sabía si ese era el caso. Todo lo que sabía era que estaba mucho más ocupado que antes y que ya no tenía tiempo para reflexionar sobre cuestiones tan complicadas. Sin responder, Anelote miró al sombrío Marolit. ¿Y usted, padre? Yo tampoco tengo una respuesta, dijo sombrío. Echó un vistazo al fuerte distante. Siento que la contienda y la guerra son características innatas de la vida. Mientras existan diferentes formas de vida y tengan sensibilidad, el conflicto seguramente surgirá. Los conflictos se convierten en peleas y esas son las semillas de la guerra. ¿Eso significa que la guerra nunca desaparecerá? Ella preguntó. Marolita sintió. Así lo veo yo, hija mía. Entonces es por eso que Pops nunca se involucra en guerras. Leguna dijo, la guerra es inevitable después de todo y es por eso que sientes que involucrarte para detenerla no tiene sentido, ya que comenzará de nuevo. No es eso. Dijo Marolit, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué entonces? Leguna no pudo evitar preguntar. Porque, el dolor se deslizó en los ojos del repentinamente muy anciano. No quiero caminar por el mismo camino que ellos. Capítulo 393 Regreso de la emperatriz glacial. ¿Los pasos de esa persona? Leguna preguntó, incapaz de contener su curiosidad. ¿Quién será? Maroli guardó silencio y respondió una pregunta. ¿No sabes esto a pesar de que eres el jefe de la oficina? ¿De qué estás hablando? Pensé que ya lo sabías. Marolit suspiró y murmuró, ¿ambos imperios están tratando de mantener eso en secreto? Jeje, Pops. Leguna gritó inquisitivamente. El hombre se dio la vuelta para mirarlo. Chico, si estás realmente interesado en el asunto, revisa la guerra fundacional. Dudo que sea difícil desenterrar este asunto con las capacidades de la oficina. Bien. Había muchos registros sobre la guerra fundacional, pero Leguna no les había prestado atención debido a lo ocupado que estaba. Al ver lo misteriosa que estaba haciendo Marolita al respecto, sintió que era algo que tenía que verificar. Solo entonces podría comprender mejor a esta nación. El llanto de Eirin se desvaneció. Al ver que había desahogado más o menos sus sentimientos, Leguna dio un paso adelante para calmarla. La visión de Leguna teniendo intimidad con otra chica hizo que las cejas de Marolit temblaran. Se acercó a Anelote y le dijo. Oye, no te preocupes, estoy bien, respondió ella con calma. Está bien, asintió con la cabeza, si se atreve a lastimarte, asegúrate de decírmelo. Lo sacaré. Anelote simplemente asintió con la cabeza, aunque no estaba segura de estar de acuerdo con la oferta de su padre o agradecerle su preocupación. Cuando Eirin se calmó lo suficiente, dejaron Forquesta. El ataúd de Alpacino sería enviado de regreso a su ciudad natal por los secuaces de Leguna. Lidiar con ese asunto le llevó hasta 10 días. Durante ese tiempo, las cartas pidiéndole que regresara con Melindor le llegarían sin parar. Parecía que la pérdida de Forquesta causó muchos problemas a Oke. Leguna sabía que ya no podía eludir sus deberes, así que se preparó para volver a Melindor con Anelote. No podía permitirse perder el tiempo gracias a la urgencia transmitida a través de las cartas. Afortunadamente, Anelote era una maga de alto nivel y, usando sus hechizos de transferencia, Leguna pudo regresar en 2 días aproximadamente. Para entonces, la noticia de que Anelote había matado a Saron sin ayuda de nadie se había extendido por todas partes. Para dar la bienvenida a la estrella más brillante del imperio, muchos ciudadanos de Melindor organizaron sus propios desfiles. Ni un solo ciudadano se decepcionó. Anelote fue la flor innata de la cosecha en cuanto a apariencia, atmósfera y comportamiento. Junto con su magnífico logro, casi todos los ciudadanos vitorearon el momento en que apareció. Marolit parecía disfrutar bastante del ambiente y agitaba las manos sin parar como si fuera la estrella del espectáculo. Sin embargo, a Leguna no le sorprendió demasiado. Después de todo, Anelote era la hija de Marolit. ¿Quién podía culparlo por estar emocionado por la adoración que los demás tenían por ella? Anelote, por otro lado, no parecía estar acostumbrada a ser el centro de atención.
Ella frunció el ceño con molestia como si no pudiera soportar a la multitud. Eirin también parecía bastante perturbada, especialmente cuando estaba de pie junto a una belleza de clase mundial como Anelote. Sintió que acentuaba su fealdad, por lo que trató de esconderse en un rincón para no llamar la atención. La forma en que actuó afectó bastante a Leguna y decidió que lo primero que haría después de calmarse era recuperar la apariencia de Eirin. Pero, independientemente de cómo reaccionaran, no hubo escapatoria a la gran bienvenida. Anelote se apresuró a regresar a su laboratorio de alquimia de inmediato. Aunque comenzó a tener dudas sobre lo que estaba haciendo, no era de las que dejaban las cosas a medias. Estaban en la etapa crucial de la investigación y ella tuvo que esforzarse más. Después de despedirse de ella, Leguna decidió buscar un lugar para que Eirin se quedara. Decidió dejarla quedarse con Inilis y él ya que los dos se llevaban bastante bien. Esperaba que el optimismo de Inilis pudiera ayudar a Eirin a olvidar los dolorosos acontecimientos recientes. Era una residencia relativamente tranquila en la que vivían los tres. Anelote también tenía una habitación reservada para ella. Cuando terminó de acomodarla, Leguna se apresuró a regresar a la cómoda. Mientras Sheno y Her dirigían el lugar, Leguna ya no se atrevía a pasar tan voluntariamente su poder a otros desde ese incidente con Aricos. Escuchó que Her hizo una gran cantidad de pequeños movimientos durante su tiempo como jefe interino de la oficina, pero solo estaba obteniendo un poco más de beneficio para sí mismo sin hacer nada como conspirar contra él. Aún así, no escatimó esfuerzos para reprender a Her por sus actos egoístas. Después de investigar el asunto, reprendió duramente al hombre y lo relegó de su puesto de secretario principal. Relegó a Her a cuidar el laboratorio de alquimia de Anelote. Sheno, por otro lado, había hecho su trabajo diligentemente desde que Leguna se había ido sin intentar nada, logrando ganarse aún más su confianza. Entonces, se aseguró de darle recompensa y aliento, para sorpresa del hombre. Cuando finalmente terminó con el manejo de los asuntos internos de la oficina y con varios asuntos urgentes, fue a escuchar la citación de Larwin. El emperador gordo se sintió tan ansioso que se estaba volviendo loco. A pesar de que le había escrito una carta para explicarle algunas cosas, había mucho que podía transmitir, así que tenía que ir en persona. Larwin realmente no podía confiar en Aricos ya que era alguien de Mount Shadow y solo trabajaba en la oficina debido a las órdenes del gremio. Aunque el emperador se aseguró de que alguien vigilara a Aricos, no creía que el hombre haría algo tan simple como ocultar informes de Forquesta y permitir que ocurriera su invasión. Simplemente no tenía sentido. Si bien Forquesta era sin duda importante para ambos imperios, ocuparlo no podría cambiar el rumbo de la guerra, entonces, ¿por qué Aricos se expondría en esa coyuntura? ¿Cuál era su plan? ¿Derrocar al imperio? Pero Forquesta no era tan importante. ¿A qué más podría apuntar? Eso era algo que Larwin no había podido averiguar, por lo que quería tener una charla con Leguna. Después de consultar con su propia agencia de inteligencia, confirmó que el niño se había distanciado de Mount Shadow y estaba actuando a título personal. No lo daría todo por Mount Shadow. Por eso, Larwin quería atraer a Leguna a su lado. Si Leguna perteneciera a Oke, la oficina estaría trabajando seriamente para el imperio en cierto sentido. Entonces, Larwin reveló sus intenciones en su reunión secreta con el niño. Deseó que Leguna le diera su lealtad al imperio en lugar de Mount Shadow. El chico solo le dio una respuesta vaga. Dijo que su deseo era simplemente tener suficiente poder para proteger a las personas que le importaban, como Kurdak y Anelote. Dijo que sabía que ni el imperio ni el gremio podrían darle ese poder, por lo que había optado por observar la situación y tomar una decisión más tarde. Nunca pensó que su vacilación le costaría el apoyo de ambos lados y resultaría en un abismo de dolor. En ese momento, estaba esperando ver qué lado tenía la mejor oferta y había olvidado por completo el hecho de que no era más que un grano entre dos molinos. Después de que le dijera claramente a Larwin, Leguna regresó a la oficina y pasó su tiempo como de costumbre. En cuanto al asunto de Eirin, Inilis necesitó unos días más para sintetizar el brebaje. Como iban por el verdadero negocio y no por una prueba, Inilis estaba teniendo mucho cuidado bajo la supervisión de Anelote. Inilis verificó estrictamente la elección de los materiales, la precisión de las mediciones y la calidad de las hierbas seleccionadas por los alquimistas. Aunque el escrutinio se ganó el disgusto de los alquimistas en el laboratorio de Anelote, no se atrevieron a replicar dada la aterradora reputación recién descubierta de Anelote. Entonces, siempre que hubiera un problema, Inilis podría salirse con la suya ante la mención del nombre de Anelote.
Al final, se las arregló para inventar un brebaje con el que estaba más satisfecha a lo largo de toda su carrera como alquimista. Cuando el brebaje estuvo listo, Anelote hizo un día en su agenda y dejó la tarde libre para que ella dictara el hechizo de los deseos sobre ella. Capítulo 394 Recuperación. Eirin había pasado 18 largos años esperando ese día. Fue un evento realmente significativo para ella, ya que a partir de entonces, nunca más la llamarían fea y no tendría que soportar las miradas de desprecio que otros tan a menudo le lanzaban. Ella se volvería normal. A pesar de que el hechizo utilizado fue solo un hechizo de deseo limitado que no requirió demasiada preparación, varias personas vinieron para presenciarlo, ya que fue un hito para Eirin, un punto de inflexión en su vida. Aparte del usuario del hechizo, Anelote, Leguna, Inilis, Marolite e incluso la sirvienta de Anelote, Alaine, estaban allí. ¿Cuánto tiempo sin vernos, señor Lecher? Alaine dijo mientras le lanzaba una mirada de odio. Había oído que su amante arriesgó su vida para luchar contra Saron y salvar a Leguna. ¿Por qué es tan débil y necesita que ella lo proteja? Pero, de nuevo, no es de extrañar que mi amante sea la más fuerte. Realmente es un honor servirla. Oh, hermana Alaine, ¿te ha ido bien últimamente? Leguna dijo en tono burlón. Sabía que esa chica siempre lo había visto bajo una luz diferente y creía que no era apto para Anelote. Ahora que había sido rescatado por ella, no dudaba de que Alaine lo regañaría por eso. Sin embargo, decidió ser el hombre más grande y no angustiarse por eso. Y aunque Alaine fue dura con él, sabía que ella era leal y obediente a Anelote. Ella era la que le servía la comida a Anelote todo el día, ya que esta última se ocupaba en el laboratorio después de todo, así que Leguna lo toleraría. Al ver la cueva de Leguna con tanta facilidad, Alaine nos molestó en empujarla. Sabía que no importaba lo mal que lo mirara, no cambiaba lo mucho que su ama lo quería. Como ya lanzó sus insultos, sería mejor que se tranquilizara para no ganarse la ira de su amante. Eirin se puso rígida al ver a Anelote acercándose. Aunque últimamente se habían conocido mejor, recuperar su apariencia era algo por lo que estaba realmente tensa. Estaría preocupada incluso si Leguna fuera quien dictara el hechizo. Este es el brebaje que Inie sintetizó. Bébalo primero. Anelote le entregó un frasco que contenía un líquido dorado. No te preocupes, hermana Eirin. Me aseguré de prestar mucha atención esta vez. Definitivamente funcionará. Inilis también parecía igual de nerviosa, pero sus ojos aún mostraban lo orgullosa y emocionada que estaba. Finalmente, pudo ayudar a otros. Este brebaje puede activar las células de tu rostro y permitir que crezcan y mueran a un ritmo más rápido. De esa manera, el hechizo de deseo limitado tendrá una mayor probabilidad de éxito. Anelote vaciló, luego, ¿pero qué? Leguna preguntó nerviosamente. El proceso dolerá. Espero que puedas soportarlo, Eirin. Lo haré. Gracias, hermana Inie, hermano mayor. No le importaba si funcionaba o no y les dio las gracias de antemano. Luego, dejó a un lado su vacilación y respiró antes de tragar el contenido del vial de un trago. Y gimió levemente con una mirada de dolor. Su rostro comenzó a cambiar de forma extraña. A pesar de que no era obvio a simple vista, uno podía ver fácilmente los efectos con una inspección más cercana. Sin embargo, el efecto no era fácilmente controlable, por lo que se requería el hechizo de deseo limitado de Anelote para guiarlo. Las palabras claras del encantamiento salieron de la boca de Anelote una tras otra. Ella recitó con precisión todas y cada una de las sílabas y controló cuidadosamente el camino del maná para asegurarse de que los efectos del hechizo fueran ideales. A pesar de que Eirin era la rival amorosa de Anelote en cierto sentido, Anelote no se atrevería a hacer nada para sabotear el proceso allí. La razón de eso era que sin duda se ganaría el disgusto de Leguna por ello. Además, dado su orgullo, no se rebajaría tanto para hacer algo así. Ella nunca ganaría realmente si confiara en los trucos, y su competencia debería resolverse de manera justa. Leguna, sin embargo, ni siquiera vio la necesidad de pelear, la luz de la formación mágica brillaba cada vez más. Anelote estabilizó el flujo de maná a través de él e hizo su deseo. Eliminar las cicatrices en el rostro de la semielfa y dejarla lucir como ella misma. Como los hechizos de deseos conllevaban una fuerte incertidumbre, había que ser muy específico sobre el deseo que se pedía. El hechizo podría interpretar el más mínimo error como algo completamente diferente de lo que se deseaba. Entonces, Anelote se había preparado durante mucho tiempo y había considerado qué palabras usar para asegurarse de que no ocurriera tal error. La luz se dispersó gradualmente y cayó sobre el rostro de Eirin.
Eso no solo calmó el dolor que estaba sintiendo, sino que también comenzó a recuperar su apariencia. Las primeras partes que se restauraron fueron sus cejas. En ese entonces, esas eran las partes de su rostro que permanecían relativamente intactas. La única parte que se quemó en el fuego fue el final de su frente izquierda, haciéndolos desiguales en longitud. Sus cejas plateadas parecían lunas crecientes colgando del cielo. Después de eso vinieron sus ojos. Su párpado izquierdo estaba mayormente arruinado gracias al calor del fuego y apenas cubría su globo ocular izquierdo. Aún así, todavía la hacía lucir aterradora. Irónicamente, la mera visión de sus ojos fácilmente podría cegar a otros a su bondad innata. Pero ahora, nadie llegaría a temerlos. Los ojos de Eirin eran un poco más pequeños que los de Anelote e Inilis, pero eso solo les dio un aire seductor. Parecía haber nacido para atraer a los hombres. Al igual que su fragancia corporal, su linaje de elfos oscuros acentuaba su belleza y sus capacidades seductoras independientemente de sus rasgos de personalidad. Luego fue el giro de la nariz. Su nariz se veía bastante desagradable después del fuego, con la mayor parte de la carne en su nariz izquierda terminando carbonizada y haciendo que su fosa nasal se volviera hacia afuera. Su cartílago nasal era ligeramente visible de cerca. Después de la recuperación, se veía pequeña y refinada como debería ser y parecía bastante linda desde su perfil. Y las últimas en transformarse fueron la barbilla y la boca. No se podía decir mucho sobre ellos, salvo por los retorcidos y quemados que se veían en ese entonces. El proceso de recuperación ayudó a que su piel se suavizara una vez más y sus labios ligeramente fruncidos le dieron un aire travieso pero inocente. Vale la pena mencionar que si bien sus rasgos faciales eran hermosos, fue su combinación única lo que le dio un atractivo. Todos quedaron atónitos al ver su verdadera apariencia. Sabían que se vería bien, dada su herencia de elfos oscuros. Si bien los elfos oscuros tenían un tono de piel diferente al de los elfos normales, poseían una belleza similar. Sin embargo, ninguno de ellos esperaba hasta qué punto se veía bien. Su apariencia le permitió estar en pie de igualdad incluso con Anelote. El dolor desapareció de su rostro. Eirin miró a su alrededor un poco aturdida y vio que todos la miraban sin comprender. Tenía una expresión de perplejidad que parecía mostrar sorpresa y una fuerte incredulidad. Estiró las manos y quiso sentir su rostro, solo para apartarlo, pero reunió su coraje cuando vio las expresiones de los demás. Sintió una sensación suave y flexible en las yemas de sus dedos. Llegando a su nariz, pudo decir que ambos lados estaban completos y sin daños. Eso la animó a explorar más su rostro frotándolo con las palmas. Me he recuperado. Ella lloró. A diferencia de antes, la expresión que tenía en su rostro ahora asustaría a los demás. Pero ahora, sus mejillas sonrojadas y sus ojos brillantes solo encantaban a los hombres por siempre. Felicidades, Anelote deseó desde el fondo de su corazón con una leve sonrisa. Eirin, Leguna la miró sin comprender por un momento, luego saltó sobre ella y la arrastró en un abrazo. Ja 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 ja. Funcionó. Eres hermosa de nuevo. Te ves muy bien. Me gusta. Esto es genial. Y Nilis estaba un poco deprimida a pesar de su éxito. Ella salió silenciosamente de la habitación en silencio. Ja 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 ja. Eres tan bonita. Así es como debería verse mi Eirin. Nadie volverá a llamarte fea. Ja 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 ja. Ven, dame un beso. De ninguna manera. Eirin medio gritó, pero sus ojos lanzaron a Leguna una mirada tentadora. Si bien Anelote era una belleza de primera, su rostro no era realmente expresivo, por lo que Leguna tuvo pocas oportunidades de ver la expresión que podían hacer las bellezas. Sin embargo, Eirin ahora estaba compensando rápidamente eso. HMPH, como se esperaba de un libertino. Alain ladró. Capítulo 395 con el diablo adentro. ¿Qué me pasa de nuevo? ¿No puedo estar feliz por Eirin ahora que se ha recuperado? Leguna dijo con el ceño fruncido. No le importaba lo que le dijera Alaine, pero si eso hacía que Eirin se sintiera infeliz, él tendría que elegir un hueso con ella. HMPH. Alaine simplemente miró en la dirección que Inilis se fue. Estás tan feliz de haber olvidado todo lo que Ini había hecho y ni siquiera le agradeciste. Solo se dio cuenta de su ausencia y se rascó la cabeza con torpeza, antes de lanzar a Anelote una mirada de impotencia. Ayudaré a estabilizar los efectos del hechizo. Puedes irte, respondió. Gracias, dijo antes de escapar de las miradas asesinas de Marolit y Alaine. No puedo enojarme. No puedo ponerme celoso. Estar celoso de la hermana Eirin está mal.
Y Nilis se repitió sin parar. Esto no son celos. Se oyó una voz. Sonaba como el de Inilis, como si hubiera salido de lo más profundo de su corazón. ¿Quién eres? Preguntó Inilis, sorprendido. ¿No me conoces a pesar de que recibiste muchas de mis ideas? Si Leguna pudiera escuchar la voz, definitivamente no la reconocería como la de Inilis, ya que su voz nunca podría sonar tan seductora. ¿Eres tú? Gritó el programa, recordando dónde lo había escuchado antes. ¿Quién eres tú? Jejejeje, soy tú, dijo la voz con una risa irónica, otro tú. No. Imposible. Sacudió la cabeza frenéticamente. No puede ser yo. Tu voz, suena tan malvada. No soy malo. ¿Malvado? Repitió, ¿qué pasa si puedes tener al gran hermano Leguna solo para ti si te vuelves malvado? Piénsalo, un mundo con solo Leguna y tú. Ninguna otra mujer molesta. Él estará a tu lado para siempre y te protegerá. ¿No es eso lo que quieres? Los ojos de Inilis brillaron ante la idea. Comenzó a alucinar y se vio viviendo en un pueblo tranquilo con Leguna. Tener un hijo y dos hijas. El hijo tenía cabello negro como su padre y las dos hijas eran rubias con ojos color esmeralda como Inilis y su hermana Minie. Los tres pequeños siempre estaban activos y, a menudo, se quedaban al lado de sus padres, llamándolos con cariño. En su vida diaria, Leguna cazaba todos los días. Inilis no tenía que preocuparse por la seguridad de su hombre ya que era muy fuerte. Todo lo que tenía que hacer era cuidar de los niños y asegurarse de que él regresara a casa para una comida caliente. Entonces aparecieron dos personas. No podía distinguir quiénes eran, pero eran hermosos más allá de lo creíble. Irrumpieron en la casa y se la llevaron. Tuvo que ver cómo decapitaban a sus tres ángeles. Luego regresó Leguna. Al principio ella pensó que él se volvería loco y vengaría a sus hijos muertos, pero en lugar de eso, sonrió a los dos asesinos como si sus verdaderas esposas hubieran regresado. Y Nilis gritó pidiendo ayuda, pero ni siquiera la miró. Besó a las dos mujeres en la mejilla, con más pasión que nunca, y las tres se marcharon cogidas de la mano, dejándola atada entre los cadáveres de sus hijos. Suficiente. Chilló. Sabía que todo era falso, pero las imágenes tocaron una fibra sensible en su corazón y su resonancia sacudió todo su cuerpo. Las lágrimas ahogaron sus mejillas incluso mientras las limpiaba una y otra vez. Esto no es real. Gritó, la hermana Anya y la hermana Eirin no son malvadas. Big Bro Leguna no me abandonará. Eso es lo que piensas ahora, pero nada bueno resultará de caminar por el camino que pisas actualmente. La voz dijo con certeza, no olvides lo feliz que estaba Leguna al ver el verdadero rostro de Eirin. A ella le encantan las apariencias. Eres bastante guapo, pero no te puedes comparar con esos dos. Tu figura también es decente, pero los has visto mientras te bañas. Están en un plano completamente diferente. Y Nilis era de una rara belleza, pero era cierto que era un patito feo en comparación con sus dos hermanas. Tú también interactúas menos con Leguna. Eirin salvó su alma y Anelote salvó su confianza. ¿Qué pasa contigo? Ustedes dos no comparten recuerdos valiosos. No eres importante para él, al menos no eres tan importante como esos dos. Y Nilis palideció. Imposible, imposible. No discutas sobre los hechos. Tú y yo sabemos que es verdad. ¿Qué tienes que hacer si quieres a Leguna, si quieres monopolizarlo? Ella vaciló, ¿qué debo hacer? Una receta apareció en su mente de repente. A pesar de ganar mucha influencia como herbolario, era uno que no había visto antes. Era una receta completamente nueva que aún no se había descubierto. Debería conocer su uso basándose en sus conocimientos. Hierba sangre carmesí, vesícula biliar de serpiente, beso de flores, cristales glaciares, reflexionó sobre los efectos y llegó a una conclusión. No importa lo que hizo, definitivamente no fue bueno. No. No envenenaré a nadie. Gritó. Ver. Incluso tú sabes lo que haces sin necesidad de que te lo explique. Sabes que quieres Leguna para ti. No tienes elección, la voz se detuvo y continuó en un tono mucho más frío, mátalos. Y Nilis se estremeció. No. No puedo, Big Bro Leguna no le gusta a la gente mala, si me vuelvo malo, no le agrado. Pero si no lo haces, no lo tendrás en absoluto, dijo la voz seductora, y lo que estás haciendo no está mal. Solo intentas defender tus cosas preciosas. Cualquiera sacrificaría cualquier cosa, incluso el mundo, para defender lo que aprecia. No y no. La niña se abrazó la cabeza y se despeinó el cabello rubio. Piénsalo, sé que te volverás valiente por el bien de lo que amas. Porque yo soy tú, jeje, Inie.
Preguntó Leguna, tocando suavemente la puerta de su dormitorio. ¿HMMM? Y Nilis se dirigió a la puerta, secándose rápidamente las lágrimas. ¿Estabas llorando? Preguntó Leguna, preocupado. Las lágrimas podían limpiarse, pero Leguna conocía los ojos hinchados demasiado bien como para no verlos. No, y Nilis se sintió muy culpable por lo que acababa de suceder. Leguna nunca pudo imaginarla llorando por tener pensamientos de matar a sus dos amantes. Él tenía una expresión de remordimiento y la abrazó suavemente. Lamento haberte abandonado. Ni siquiera te he agradecido por ayudar a Irene todavía. Soy feliz mientras tú lo seas. Dijo la niña con una sonrisa forzada. Debe haber sido difícil. Le acarició la cabeza con suavidad. Desde que se convirtió en el jefe de la oficina, Anelote se había quedado a su lado como su asistente. Irene y Nilis habían estado lejos. Ninguno de los dos lo veía a menudo, y Nilis lo hacía más que Irene, pero incluso ella solo lo veía 2 veces al mes. Y Nilis cerró los ojos. Le encantaba el aroma de Leguna. No quería nada más que él la abrazara así para siempre. Si tan solo no hubiera nadie más en su vida. No podía permitir que nada lo alejara de ella, ni siquiera esos dos, decidió finalmente. Él le pertenecía a ella y a nadie más. Hermano mayor, susurró. ¿Sí? ¿Qué harías si hiciera algo para enojarte? ¿Cómo pudiste? Él sonrió, pellizcando su nariz. Eres una chica tan buena. ¿Cómo pudiste hacer algo que me molestara? ¿Y si lo hiciera? Presionó coquetamente. No me enojaré. Sabes que no puedo seguir enojado contigo. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Promesa? Promesa. Eres el mejor, hermano mayor. La chica saltó a sus brazos, con una sonrisa gigante en su rostro. Sin embargo, no alcanzó sus ojos, que destellaron con intenciones contradictorias. Capítulo 396. La ubicación del engranaje. Alisanda, ¿eh? Leguna murmuró mientras dejaba un infieme. Acababa de ocuparse de los informes del día. Aunque la pérdida de Forquesta puso a Oke en una posición pasiva, los mejores esfuerzos de Leguna salvaron al imperio de ser invadido por los estoquianos en el frente occidental. Sin embargo, eso no se debió solo a sus esfuerzos y los de la oficina para recopilar información crucial. La brigada Goldeagle de Alisanda también se había desempeñado de manera impresionante. Leguna nunca antes había visto una unidad tan ridícula. A pesar de que solo tenían 500 hombres, eran iguales a una brigada de caballeros completa. Y si luchaban contra uno en el campo de batalla, lo aplastarían sin problema. La razón por la que los estoquianos no invadieron el imperio a través de Forquesta fue la presencia de Goldeagle. Alisanda dividió su brigada en 3 unidades, con él liderando la primera unidad, Hast liderando la segunda y Lisana liderando la tercera. La segunda y tercera unidades se encargaron de defender las 2 entradas de Kesta, mientras que la primera unidad más elitista se precipitó directamente a los campamentos de Estoquian. La primera unidad de Goldeagle tenía entre los mejores luchadores en ella. Según la información recopilada por Leguna, el estrato promedio de la unidad era el 10º estrato. En otras palabras, todos y cada uno de los caballeros de la unidad eran al menos tan fuertes como un guerrero del 10º estrato y con su unidad y disciplina, se convirtieron en agujeros negros que se tragaron la vida del enemigo sin parar. Por eso, a pesar de que Oke siguió enviando hombres al frente occidental, la unidad de Alisanda fue la que más contribuyó a su defensa. Ahí estaba algo que no entendía. En términos de mérito militar, Alisanda estaba más que calificado para liderar toda una legión. Pero había pasado un mes entero desde la caída de Forquesta. Leguna había escuchado mucho sobre los logros de Alisanda durante ese tiempo, pero Laruin no había mostrado ningún signo de promoverlo. Incluso el general Manhattan parecía ignorar el genio militar. Aunque había recomendado a Kurdak para un ascenso antes, no mencionó a Alisanda ni una sola vez. Me pregunto cómo estarán el jefe y la hermana Vera. Leguna no pudo evitar suspirar al pensarlo. Señor, alguien tocó la puerta. Sonaba como Sheno. Adelante, dijo después de frotarse la cara fatigada. Señor, nos enteramos del asunto que nos pidió que investigáramos, dijo Sheno mientras colocaba los archivos en el escritorio de Leguna. Esos eran asuntos privados de Leguna. Había utilizado la cómoda para localizar su equipo, todos elementos asombrosos, especialmente esas 2 hojas suyas. Eran un nivel cuasi divino y perderlos sería una vergüenza. Sin mencionar que el alma de Garona estaba dentro del Icteater. A pesar de que estaba bastante enojado porque ella no le permitió usar Host of Darkness a un nivel superior, tenía que admitir que la extrañaba bastante en el mes que estuvo fuera.
Y ahora, la búsqueda de sus artículos finalmente había dado sus frutos. El informe fue realmente detallado. Leguna le dio una lectura simple y suspiró aliviado. Todo su equipo se mantuvo en un solo lugar y se lo llevó el 23º príncipe en la fila para el trono. El informe decía que el príncipe número 23 de Stock, Sartre, no estaba demasiado interesado en el poder. Aunque ya era un hombre de unos 50 años, no hacía más que tontear y ampliar su colección todo el día. No era como si tuviera muchas opciones. Gilroan fue el emperador más longevo de la historia de Stock. Incluso si muriera en unos pocos años, los otros en la fila por el trono lucharían por él y él tendría que esperar hasta que su generación estuviera fuera de escena para tener una oportunidad. Sartre creía que no tendría ninguna oportunidad en el trono por el resto de su vida, así que dejó de pensar en ello y decidió seguir viviendo como un noble pausado. El equipo de Leguna se trasladó a la capital del milenio después de la muerte de Sharon. Antes de que Gilroan supiera qué hacer con ellos, Sartre los tomó y no parecía devolverlos en el corto plazo. Leguna asintió cuando terminó de leer el informe. Bien. Lo hiciste bien. Es un honor para mí servirle, señor, dijo Sheno con otra reverencia. Entonces te dejo el trabajo aquí. Haz algunos preparativos. Me iré pronto, dijo después de pensarlo un poco. Durante mucho tiempo había querido ir a recuperar su equipo, por lo que había hecho algunos preparativos con anticipación. ¿Por qué no deja que nuestros agentes lo hagan? Podría ser un poco peligroso para usted infiltrarse en la capital del milenio, señor, recordó Sheno con cuidado. Este es un problema personal, así que no sería apropiado que la oficina lo hiciera. Nuestros informantes en la capital del milenio no pueden activarse tan a la ligera. Fue mi culpa que Forquesta se perdiera, así que me aseguraré de no repetimos esos errores. Pero después de que te vayas, estaré aquí solo. Confío en ti. Palmeó el hombro de Sheno. Aunque el hombre era un poco más bajo que él, parecía un hombre confiable para su edad. Leguna no pudo evitar encontrar que Sheno era bastante maduro. Estoy muy contento con lo que has hecho en el último mes, dijo de manera alentadora. Has visto lo que estaba haciendo Herb, así que tuve que dejarlo ir. Pero eres diferente. Espero que aprenderé de los errores de Herb. Me aseguraré de que te traten bien siempre que hagas tu trabajo correctamente. Su preocupación es muy apreciada, señor. Definitivamente le serviré lo mejor que pueda. Se inclinó apresuradamente. Había escuchado lo que le sucedió a Herb. El hombre estaba bastante insatisfecho con que lo enviaran a vigilar a Inilis y se quejó con sus subordinados cuando estaba borracho. Cuando las quejas llegaron a oídos de Leguna, despidió a Herb sin dudarlo, enfurecido. El hombre ni siquiera pudo permanecer en Melindor y no tuvo más remedio que ir a Lance. Aún no se sabía si Monsadou lo acogería. A partir de entonces, Sheno se aseguró de actuar con más cuidado alrededor de Leguna. Por alguna razón, sintió que su jefe era un poco diferente desde que regresó de Forquesta. De repente, parecía el doble de líder que solía ser y dirigía la oficina como un puño de hierro. Sus métodos también se volvieron más duros y afilados. La vieja y despreocupada Leguna, por otro lado, sin duda arruinaría la oficina sin la guía de Aricos. Por cierto, ¿cómo está la situación con el norte? Preguntó Leguna. A pesar de que Aricos regresó a Lance, Leguna sintió que el hombre pequeño había cavado algunos pozos para que él saltara, por lo que tenía que estar atento. Todo va sin problemas. El nuevo rey bárbaro ha comenzado su viaje hacia el sur y nada parece estar mal por ahora. Cuidado con ese rey bárbaro. Ese tipo fue nombrado por Aricos. Si hubiera un mejor candidato, no habría dejado que se convirtiera en el títere del imperio. Asegúrate de vigilarlo. Está bien. Solo prepárate para mi partida en unos días. Leguna no sintió que tuviera que ser tan minucioso con Sheno, así que dio un breve resumen y se fue. Hermano mayor Leguna, has vuelto. Dijo Irene mientras le quitaba la ropa de abrigo como una madre cariñosa y la ponía en el estante antes de arrojar algunos trozos de leña al brasero. Sí. Se quitó la nieve del pelo. El invierno había llegado a Melindor una vez más. Hace unos años, él y Irene estarían helados afuera. En ese entonces, abrazaría a la niña mucho más pequeña con fuerza y se mantendrían calientes como dos conejitos. ¿Te fueron bien tus lecciones? Preguntó, mirando su rostro sin reservas. Sí. He dominado más o menos los milagros divinos de mi maestro. Dijo que podría convertirme en una sacerdotisa de alto orden en menos de un año. Como se esperaba de un favorecido divinamente. Puedes subir de nivel incluso mientras duermes. Él elogió. Él le dio un beso en la mejilla en broma.
Sus burlas se habían vuelto más frecuentes y descaradas desde su recuperación. Le encantaba verla sonrojarse. Idiota. Eirin lo empujó lejos como siempre hacía y golpeó su pecho levemente antes de escapar de la habitación. Eirin, gritó de repente. ¿Qué? Me voy a la capital del milenio en unos días. No quiero que te preocupes. No es peligroso esta vez. No te preocupes. Capítulo 397. Perdóname. ¿La hermana Annie sabe sobre esto? Preguntó Eirin preocupada. Desde Forquesta, Anelote se había convertido en otro pilar en el que podía confiar. Anelote había demostrado ser capaz de casi todo a lo largo de los años, desde convertirse en campeona del torneo, restaurar su rostro, investigar cañones mágicos que incluso los alquimistas no podían replicar y matar a Sharon, a quien ni siquiera Leguna podía derrotar. Entonces, desde que Anelote salvó a Leguna de Sharon, Eirin llegó a depender y confiar en ella. Le diré a Annie, no te preocupes, respondió Leguna con una sonrisa. Como Leguna no se lo iba a ocultar, eso parecía sugerir que no sería tan peligroso. Aunque no era lógico, así era simplemente como pensaba sobre el asunto. Ella asintió con la cabeza y dijo, está bien. Ven conmigo para decírselo a la hermana Annie e Inie mañana. Tengo que mantenerte vigilado. Está bien, dijo Leguna con una sonrisa impotente. Euro. Leguna no sacó nada al día siguiente e hizo lo que dijo Eirin. Gracias a sus últimas meteduras de pata, se volvió mucho más maduro en el transcurso del último mes. Aunque se sentía un poco reacio, tenía que admitir que Anelote era mejor que él en casi todos los aspectos. Por lo tanto, siempre sería prudente pedirle un consejo. Al ver a Leguna acercarse a ella con tanta honestidad, Anelote no lo detuvo. Ella conocía bien sus habilidades. Aunque no pudo derrotar a Sharon, colarse en la capital del milenio para robar algunos artículos no representaría ningún peligro para él. Hay otra cosa de la que quiero hablarles, dijo Leguna después de obtener el permiso, es solo un pensamiento, pero como tiene algo que ver con todos ustedes, quiero saber sus opiniones al respecto. ¿Qué es? Preguntó Anelote. Bueno, Leguna los miró a ambos a los ojos y susurró. Realmente no quiero quedarme más en la oficina. Las intrigas están más allá de mis capacidades. ¿Tendrían algo que decir si quisiera? ¿Dejar? Yo no, dijo Eirin de inmediato. Durante mucho tiempo había querido que Leguna dejara ese entorno peligroso y no podría estar más feliz de estar de acuerdo. Yo, Anelote, no estaba segura de si debería estar de acuerdo o en desacuerdo. Justo cuando estaba a punto de decir algo, se detuvo como si de repente hubiera pensado en otra cosa. Su rostro se enrojeció inmediatamente mientras resoplaba, ¿qué tiene que ver conmigo? Ah, bueno, porque alguna vez pensé que tenía algo que ver con Lady Anelote. Y aquí estaba pensando que ella podría aconsejarme, dijo Leguna, fingiendo una mirada preocupada. La cara de Anelote se enrojeció aún más. Ella guardó silencio por un momento. No me opongo a que te vayas. Solo di que estás de acuerdo. Joder, a veces eres tan difícil de tratar. Un escalofrío recorrió la espalda de Leguna incluso cuando terminó su oración. Anelote le lanzó una mirada feroz. Pero creo que te meterías en problemas por dejar de fumar. Estoy consciente. No sería fácil salir de ese tipo de rutina. ¿Tienes algún plan? Preguntó Anelote. Vamos a tomarlo con calma. No es realmente urgente. Solo quería escuchar tus pensamientos al respecto. Está bien que estés de acuerdo con eso, pero no hables de eso. Primero probaré las aguas. Está bien, dijo Eirin. Está bien. Ocúpate de las cosas tú mismo y búscame si necesitas ayuda, dijo Anelote con un movimiento de cabeza, ahora que lo pienso, tengo algo que quiero decirte. ¿Qué es? Creo que Inie no es del todo normal estos días, dijo Anelote. ¿Qué quieres decir? Suspiró interiormente y pensó que era algo serio. Resultó que era solo Inie. ¿No estaba ella bien? Probablemente Anelote se estaba preocupando demasiado. No puedo decirlo con certeza, pero parece estar bastante distraída últimamente. Además, a menudo evita mi mirada. Y Nilis no mostró ningún cambio obvio, pero Anelote pudo ver los detalles más finos. Por lo menos, la niña debe tener algo que no le estaba contando a nadie. ¿Has terminado? Antes de que pudiera terminar la palabra, la mirada de Anelote lo sobresaltó. Después de la batalla en Forquesta, el miedo de Leguna por ella solo creció. Preferiría luchar contra Marolit que enfurecer a Anelote bajo cualquier circunstancia. Yo, hablaré con Inie al respecto cuando vuelva, dijo Leguna. Fue una salvada cerrada. Bien. Dado que se dirigía a la capital del milenio, era mejor no dejar que se distrajera.
Euro. En el otro extremo del laboratorio, Inilis estaba mirando su bola de cristal en su rincón. Aunque no conozcas los hechizos, entiendes la magia. Puedes decir si esto es una alucinación o no, le susurró la voz al oído. El hermano mayor Leguna, ¿realmente ya no me quiere? Dijo Inilis. La investigación del cañón mágico estaba llegando a su fin, por lo que Inilis básicamente había pasado la mayor parte del mes pasado encerrado dentro. Anelote, por otro lado, se fue más a menudo. De hecho, estaba ocupada lidiando con la Academia de Magia. Como estaba recién formada, tendría que ocuparse de muchos asuntos como su primera directora, pero sus frecuentes salidas hicieron que Inilis sospechara de ella por visitar Leguna. El lavado de cerebro de la voz hizo que el resentimiento de Inilis por Anelote se hiciera cada vez más profundo. Junto con la bola de cristal que mostraba las frecuentes interacciones íntimas entre Eirin y Leguna en su habitación, la mente de Inilis estaba casi al borde del colapso por el constante acoso de la voz. Sin embargo, hoy, Leguna vino al laboratorio pero no le habló en absoluto. Ella no le pidió que salieran a discutir juntos y no pareció preocupada cuando Anelote le recordó su situación. ¿Dejó de preocuparse por Inilis? No, no puede ser. Big Bro Leguna no es así. Es la persona más importante para mí. Entonces, ¿por qué no se preocupa por ti? Simplemente nos molesta. ¿Por qué no le importa? Son esos dos. Son más bonitas que yo. Big Bro me está ignorando porque está hechizado por su belleza. Incluso Inilis se sorprendió de que pensara en algo así. Pero cuanto más quería olvidarlo, más profundamente se hundía en su mente. ¿Qué debes hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedes hacer? La voz le repitió esas preguntas sin parar. Desamparo, rabia, miedo y desesperación. Inilis nunca había sufrido tanto, ni siquiera cuando Haeart y Minie murieron. Porque en ese entonces, Leguna estaba ahí para ella. Por lo menos, ella no estaba sola en su sufrimiento. Ella no perdió todo. Pero ahora, sentía que no tenía nada. Su hermano y su hermana se habían ido. Aunque todavía tenía a Leguna, ¿qué tendría después de que él la abandonara? ¿Por qué? ¿Por qué quitarme mi Big Bro Leguna? ¿Por qué? ¿Por qué? Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Sus manos temblorosas se estiraron y retrocedieron vacilantes. Pero al final, tocó un ingrediente que dejó en su escritorio. Era el que le dijo la voz hace un mes. Leguna no sabía que su desprecio casual de Inilis la hacía sufrir mucho. Estaba ocupado preparándose para recuperar lo que necesitaba y analizando los informes que recibió y considerando el enfoque que tomaría al respecto. Desde que Anelote lo abofeteó 3 veces, Leguna llegó a comprender lo irresponsable que era para él cargar de cabeza sin pensarlo previamente. Desde entonces, hizo las cosas correctamente. Solo después de asegurarse de que sus preparativos eran adecuados, Leguna se despidió de ellos. Inilis estaba allí con el resto. Leguna le dio una mirada casual y ella le pareció bien, por lo que probablemente Anelote se estaba preocupando excesivamente. Se fue con ese pensamiento, pero poco sabía que Inilis estaba mirándole la espalda todo el tiempo y repitiéndose mentalmente sin parar perdóname. Capítulo 398 Ver a Lamir de nuevo. A diferencia de las últimas veces, la excursión actual de Leguna fue bastante relajada. Realmente sintió que ya no podía permanecer en la oficina por más tiempo. Dado que a Sheno le estaba yendo bien allí, definitivamente podría ser el jefe de la oficina en funciones por el momento. A Leguna tampoco le preocupaba que Sheno hiciera algo a sus espaldas. Primero, Sheno era un estoquiano, así que mientras los demás en la oficina escucharían sus instrucciones, no irían más allá de lo que fuera apropiado por el bien de un estoquiano. Además, Leguna realmente no dejaría solo a Sheno sin supervisión. Dejó un informante en la oficina para supervisar todos los movimientos de Sheno. Sin mencionar que creía que Laruin definitivamente tenía sus monitores plantados en la oficina también para vigilar las cosas después de las últimas veces que lo arruinaron. Además, en las observaciones personales que Leguna hizo de su ayudante, descubrió que era bastante leal. Entonces, decidió usar esta excursión suya como una prueba para él. Si Sheno no hacía nada sospechoso, Leguna estaba preparado para entrenarlo como su sucesor y allanar el camino para que él mismo dejara la oficina. Y así, su viaje a la capital del milenio procedió a un ritmo relajado. Planeaba dejar las fronteras de Oke en 3 o 4 días y pasar unas 2 semanas para viajar a la capital del milenio de Stock. Afortunadamente, la capital estaba ubicada en el extremo norte del imperio Stockian. De lo contrario, le llevaría hasta 2 meses viajar de la capital de un imperio a otro.
Actualmente, viajaba con atuendo de mercenario y usó una técnica en el cuaderno de Wireless para ocultar su aura. Ahora no se veía diferente de un joven mercenario viajero. Estos vagabundos no eran infrecuentes en el campo de batalla. Los oportunistas como ellos siempre se movieron con las mareas. Sin embargo, los mercenarios vagabundos como esos solían formar parte de cientos, mientras que los viajeros solitarios como Leguna eran relativamente raros. HMM. Leguna escuchó el sonido de cascos acercándose. En su nivel de poder, sus sentidos del oído, el olfato y el tacto eran tan importantes como la vista cuando se trataba de observar el mundo. A veces, eran incluso más sensibles que la vista. Bien podría ir a echar un vistazo, pensó Leguna antes de apresurar su caballo. Si se encontraba con un pequeño escuadrón de asalto estoquiano, bien podría limpiarlos para darle vida a su viaje. La fuente del sonido no estaba tan lejos. Cruzó una colina y vio a un caballero estoquiano persiguiendo a otra persona. La otra persona vestía una túnica de oro, pero se veía increíblemente demacrada a caballo. Leguna supo por la postura que la persona no estaba acostumbrada a ninguna actividad extenuante. Ya le resultaba bastante difícil montar a caballo. Por favor, ayúdame. La voz sonó claramente pero en un tono urgente. Vio a una persona vestida como un mercenario y gritó. No puedo enfrentarme a ellos solo, pero si tengo a alguien guardándome, puedo hacerlo. Te devolveré el dinero. Leguna entrecerró los ojos y se sobresaltó. Sonriendo amargamente, dijo. ¿Por qué, este mundo no es pequeño? Esa persona era alguien que conocía. De hecho, Kurdak, Vera y Anelote también la conocían. No era otra que la nieta del general Manhattan, la sacerdotisa Lamir. Cuando acortó la distancia, Lamir notó que el joven mercenario parecía bastante familiar. Después de algunas dudas, giró su caballo en su dirección. Por favor, ayúdame. Me aseguraré de devolverte el dinero. Como Leguna vestía de manera bastante diferente y usaba un disfraz simple, no podía reconocerlo a pesar de la sensación de familiaridad. Sin embargo, eso no le impidió pedir ayuda. Para empezar, no era tan buena jinete y no pasaría mucho más tiempo antes de que sus perseguidores la alcanzaran. Entonces, pidió ayuda al joven de aspecto familiar. ¿Por qué la persigues? Leguna preguntó a los caballeros estoquianos. No tenía prisa por revelarle su identidad. No es tu problema. Respondió el caballero con el ceño fruncido. Los soldados como ellos odiaban más a los mercenarios oportunistas. Por el más mínimo beneficio, estaban dispuestos a abandonar el honor y la gloria. Estoy bastante de humor para meterme en los asuntos de otras personas hoy. Apretó su caballo y se interpuso entre los dos. Manténlos alejados por mí. Soy una sacerdotisa de alto orden, así que solo necesito una oportunidad para usar mis milagros divinos. Lamir dijo en voz baja. ¿Eres una sacerdotisa de alto nivel y no puedes manejar a algunos guerreros de bajo nivel? Leguna preguntó con cierta sorpresa. Yo, murmuró mientras comenzaba a sonrojarse, no he recibido ningún entrenamiento de combate y solo uso mi aliento para salvar a otros. Parecía que sus capacidades de combate eran limitadas al igual que las de Eirin. Fue una gran pérdida. Los sacerdotes o sacerdotisas tenían bendiciones divinas, por lo que sus constituciones eran mucho mejores que las de las personas normales. Podían luchar y defenderse, sin mencionar bendecir a los aliados y maldecir a los enemigos. Los sacerdotes de alto orden deberían ser comparables a los guerreros de alto orden en una pelea. Sin embargo, las dos sacerdotisas que Leguna conocía eran completamente diferentes. Una era tan débil como una chica normal y la otra no era más fuerte que un guerrero de rango medio. A pesar de que tenían un poder encomiable, sus personalidades y experiencias no les permitían aprovecharlos bien. Leguna lo encontró bastante ridículo. Espera un segundo. Hablemos después de que me ocupe de ellos, dijo Leguna a la dudosa sacerdotisa. Parecía haber descubierto algo, pero todavía no podía decir que era Leguna. Los estoquianos inicialmente estaban bastante preocupados por el mercenario. Sabían que Lamir era una sacerdotisa de alto nivel que solo corría porque no sobresalía en combate. Ahora que había otro guerrero con ella, las cosas podrían resultar de otra manera. Los mercenarios que aparecieron en el campo de batalla estaban lejos de ser débiles. Si pudiera darle a la sacerdotisa el tiempo suficiente para usar uno o dos milagros divinos, es posible que no pudieran ganar. Entonces, los estoquianos solo podían bromear sin atreverse a atacar. Leguna no se molestó en intercambiar golpes verbales con ellos. Desapareció instantáneamente y reapareció detrás del estoquian que gritó más fuerte.
Presionó su palma derecha contra la parte posterior de la cabeza de ese soldado y usó Shadow Edge para enviar una sombra aguda dentro de su cabeza, destruyendo su cerebro en un instante. Solo le tomó un breve segundo para ese movimiento y no mostró signos de detenerse. El caballo de guerra del Stokian luchó salvajemente debido a la repentina velocidad explosiva de Leguna y arrojó a su jinete muerto al suelo. Para entonces, Leguna se montó en el lomo del segundo caballo y utilizó el mismo movimiento, creando un resultado similar. Lamir, que estaba presenciando todo el asunto, solo vio una sombra borrosa. Lo único que pudo ver claramente fue a los estoquianos siendo arrojados de sus caballos. Cuando Leguna se detuvo y se quedó quieto, todos los estoquianos estaban muertos. Le tomó medio minuto matar a más de 10 de ellos. Reapareció en su caballo de guerra, haciéndolo relinchar y levantar sus cascos delanteros en el aire. Como si se burlara de los otros caballos que estaban en el suelo. ¿Tú eres? La mirada de duda de Lamir se intensificó. No era tonta y sabía que un joven normal no podía ser tan fuerte. ¿Cuánto tiempo sin vernos, señorita Lamir?, dijo Leguna con su sonrisa astuta característica. Yo soy. Antes de que Leguna pudiera terminar, Lamir reaccionó. ¡Guau! Así que eres tú, Leguna. Y allí estaba yo tratando de que me ayudases. Debería haberte silbado para que vinieras. ¿Cómo supiste que era yo? Leguna preguntó con curiosidad. Es esa sonrisa astuta tuya. ¿Quién más tiene eso? Es así. Otras como Anelote, Vera y Eirin podían reconocerse fácilmente por el color de su cabello, mientras que la característica definitoria de Inilis eran sus ojos esmeralda. En cuanto a Kurdak, era su enorme físico. Pero la de Leguna era su sonrisa, disimulada y astuta. Estaba bastante molesto al pensar en eso. Ah. Afortunadamente, estás aquí. De lo contrario, se acabaría para la hermana mayor aquí, le agradeció a su manera indirecta. Ah, no te preocupes. No fue un problema en absoluto, saludó casualmente. Por cierto, ¿por qué está aquí, señorita Lamir? ¿Por qué? La presencia de Lamir se intensificó por completo. Estoy de camino a ver a Kurdak. Quiero preguntarle si me aceptará como su esposa. Capítulo 399 Reacio. La mandíbula de Leguna cayó. Era lo suficientemente ancho como para pasar una manzana entera a través de él. Rodeó a Lamir 2 veces y la miró con el cuello estirado como si estuviera mirando un espécimen raro. ¿Por qué me miras así? ¿Hay algo en mi cara? Lamir dijo con la cara sonrojada, incapaz de soportar su extraña mirada. Ya era bastante vergonzoso anunciar lo que acababa de hacer, pero la extraña reacción del joven la hizo sentir bastante incómoda. Incluso un hombre corpulento como Kurdak no sabría necesariamente cómo reaccionar ante eso. No, me sorprendió que así fuera como se desarrolló todo. Es completamente diferente al guión que tenía en mente. Leguna dijo, perplejo. ¿De verdad te gusta vos? Por supuesto. Yo, Lamir, tengo la mira en Kurdak, ¿y qué? ¿Quieres defender a tu hermana Vera y matarme o algo así? Dijo con altivez. Sabía que no podía contenerse en este momento. De lo contrario, ella no estaría haciendo ningún progreso independientemente. En realidad no, dijo con un movimiento indiferente de la cabeza, aunque no permitiré que el jefe y la hermana Vera se separen, tampoco estoy en contra de que el jefe tenga vínculos con otra mujer. Bueno, por supuesto. Tú de todas las personas tienes el menor derecho a comentar sobre eso. Lamir se burló, tú solo tomaste los corazones de 3 chicas. No tienes derecho a objetar en absoluto. HMPH. Ahora que lo pienso, todos ustedes son así. Oh, Dios, lo siento por decepcionarte entonces. Leguna sintió que sus interacciones con las mujeres siempre le daban la peor parte. Para eso, tuvo que soportar que Alaina lo llamara libertino, que Marolid lo golpeara y que Kurdak lo envidiara. Y ahora, incluso Lamir no parecía ser capaz de tolerar sus acciones. Maldita sea. ¿Crees que quería que pasara esto? Ah, espera, lo hice, quiero mi harén. Quiero abrazar a todas estas chicas en mis brazos. ¿Es eso incorrecto? ¿Celoso? Haz lo mismo si crees que puedes. ¿Y qué pasa si me critican por ello? Sin dolor no hay ganancia después de todo. Nunca entenderás. Uaaah. Leguna luego dijo. Pero recuerdo que detuviste tus avances después de ver lo unidos que eran el jefe y la hermana Vera. ¿Por qué has vuelto a hacerlo? Después de un momento de silencio, Lamir miró al bosque distante y respondió. Porque no estoy dispuesto a dejar que sea así. ¿Reacio? Soy la nieta de Manhattan y la heredera de la casa Rodelas.
Aunque realmente no me dedico a la vida diaria como un vástago, incluso yo tengo mi propio orgullo. ¿Cómo es posible que deba renunciar al hombre del que me enamoré? ¿Solo porque alguien lo atacó antes? No estoy dispuesto a rendirme. ¿Solo por eso? ¿Qué? ¿No es una buena razón para ti? Dijo ella con el ceño fruncido. Bueno, creo que falta un poco, dijo con un movimiento de cabeza, incluso si no quieres rendirte, siempre puedes hacer tu movimiento cuando veas al jefe. No tienes que apresurarte. De cabeza aún peligroso como el campo de batalla solo sin una escolta. Jeje, debe haber alguna otra razón, ¿verdad? Lamir lo miró sorprendido. Pensé que eras un mocoso cabeza hueca dado lo alegre y despreocupado que actúas normalmente. No pensé que serías tan observador. Pero por supuesto. ¿Mi trabajo no te avisó ni un poco? Dijo Leguna alegremente. Tienes razón, suspiró, hay otra razón por la que estaba tan ansiosa por buscar a Kurdak. ¿Qué es? Bueno, el abuelo me está obligando a casarme, dijo, con el rostro enrojeciendo con cada palabra. Sorprendido, Leguna bromeó. Oh. Me pregunto qué joven afortunado tiene la fortuna de tomar a la señorita Lamir como esposa. Si te atreves a burlarte de mí, te lo mostraré. Dijo con una mirada feroz. Leguna echó la cabeza hacia atrás con torpeza. Gracias a Anelote, Leguna pensó que podría estar sufriendo de una leve ginofobia. Bromear era una cosa, pero enfurecer a las mujeres y sufrir mucho dolor y pena por ello se había arraigado profundamente en su mente. Escangiras, el segundo hijo del ministro de Finanzas Andro, dijo con impotencia. Oh, él, Leguna recordó haber visto a ese tipo durante el banquete posterior al torneo en Oke. Geoffrey fue quien los presentó. Más tarde, Leguna descubrió que Cangiras tenía bastante reputación en la capital real. La razón de eso se debió a un gran escándalo que se extendió por todo Melindor. Los segundos hijos en familias nobles generalmente no tenían el estatus del primer hijo. Sin embargo, el primer hijo de Andro murió de una enfermedad terminal, por lo que Cangiras se convirtió en el único heredero de la familia. Debido a la posición de su padre, Cangiras llevó una vida realmente privilegiada. Se dijo que incluso se comió la cereza con una sirvienta cuando tenía 12 años. Desde entonces, todo se fue cuesta abajo y su obsesión por las mujeres había llegado a niveles insanos. Andro también estaba al tanto de lo que había estado haciendo su hijo. En términos de capacidad, el propio Andor era solo promedio, pero lo que tenía y los demás no eran sus cuidadosas habilidades de observación. Conocía los límites de sus capacidades y ser ministro de Finanzas era lo más lejos que podía llegar en su carrera. Había desempeñado su cargo durante casi una década y su cuidado y atención se aseguraron de que las finanzas del imperio estuvieran en orden. Laruin apreció sus talentos y le permitió continuar sirviendo diligentemente. Pero incluso alguien tan cuidadoso como él tuvo momentos de descuido. Hace 5 años, Andro tenía una amante secreta de la que nadie más, ni siquiera su esposa, conocía. La razón por la que no alojó abiertamente a su amante en casa fue su miedo por su esposa en casa y la preocupación de que eso dañara su reputación. Además, la emoción de su cita secreta fue un alivio para su estrés. Visitaba a su amante 1 o 2 veces por semana y tenía cuidado de planificar sus viajes. Pero sucedió que Cangiras se encontró casualmente con la amante de Andro cuando él estaba fuera. Él tenía buen ojo para las mujeres y la amante tenía 20 y tantos años y lucía una gran apariencia y una figura agradable y seductora. Encantado al instante, Cangiras envió a alguien a seguir a la amante y finalmente encontró su dirección. Lo que sucedió más tarde no fue nada complicado. Él hizo una visita un buen día y planeó tener intimidad con ella. Dado que la amante se sentía sola y aburrida en su casa la mayor parte del tiempo, le dio la bienvenida a su misteriosa noble invitada. Sin embargo, Andro eligió esa noche para hacer su visita. El padre y el hijo se miraron y gritaron una mierda en sus corazones. Al final, el viejo intrigante reaccionó más rápido y gritó para perseguir a Cangiras fuera de la residencia de su amante. Quizás el anciano estaba avergonzado de que se descubriera su aventura, gritó y regañó a su hijo mientras lo perseguía por las calles para desviar su vergüenza para que los residentes cercanos lo escucharan. Como resultado, la reputación de mujeriego de Cangiras se extendió por toda la ciudad. Pero aunque la mayoría de la gente estaba consciente de que había perseguido a su padre por haber sido sorprendido en el acto, no sabían que la persona a la que intentó cortejar era la amante de su padre. La única razón por la que Leguna conocía los detalles era su puesto como jefe de la oficina. También creía que los monitores de Laruin estaban al tanto de la situación, pero al emperador realmente no le importaba el escándalo.
Los pequeños pasatiempos de Andro realmente no dañaron a nadie y no se molestó en ello. Después de todo, no esperaba que su ministro de finanzas fuera un monje célibe. Pero después de descubrir que el pretendiente de la Mir era Kanjiras, Leguna pudo entender por qué estaría tan ansiosa por eso. El hombre era un visitante frecuente de burdeles y no era exagerado llamarlo un joven maestro mimado. Si bien la Mir no era tan impresionante como Anelote, después de todo, era una sacerdotisa de alto nivel. No era de extrañar que ni siquiera pudiera soportar la idea de estar casada con alguien así. Si no hubiera escapado de la casa de su abuelo, sin duda tendría que reunirse con los tontos Kanjiras si iba a Melindor. Para evitar ese trágico destino, eligió liberarse del agarre de su abuelo en un ataque de ira para buscar a Kurdak. Dado que el hombre podía hacer tanto por Vera, seguramente intervendría para ofrecerle algo de ayuda. Dijo que lo buscara si se metía en algún problema, después de todo, para que ella le hiciera cumplir su palabra y ver si él la cumplía. Escuché que la unidad de Kurdak está estacionada cerca, así que me escapé del campamento para buscarlo. No pensé que no podría encontrarlo y encontrarme con los exploradores Stokian. Qué desafortunado. Afortunadamente me encontré con usted. Supongo que ahora le debo un favor. ¿Cómo piensas pagarme entonces? Ah, sigue soñando. Veré si te atreves a vengarte de mí después de que me convierta en la esposa de tu jefe, miró. Parecía que estaba decidida a salirse con la suya. Ella ya había asumido el aire de la cuñada mayor de Leguna. El chico volvió a eludir y preguntó con cuidado. Entonces, ¿necesitas ayuda? No, puedo encontrarlo yo mismo. Dijo con una sonrisa confiada. Entonces sí, supongo que aquí es donde nos separamos. Claro. Ten cuidado y cuídate. Ella no preguntó a dónde se dirigía por la naturaleza de su ocupación. Entonces, cuídate, cuñada. ¿Realmente tienes habilidad con las palabras, eh? Cuídate también. Ella sonrió y se fue sin volverse. Capítulo 400 Lamir y Kurdak. ¿A quién debo buscar? ¿Lamir? Kurdak pensó que había escuchado mal. Sus ojos se abrieron como los de un toro cuando le pidió al soldado que lo repitiera. Sí, señorita Lamir, confirmó el guardia, dejó al general Manhattan hace unos días y se desconoce su paradero actual. El general dijo que podría haber venido aquí. Kurdak alborotó su espeso cabello negro y dijo. No la vi. Acabo de regresar del frente, ya sabes. ¿Cómo puede estar aquí? El general está bastante seguro de que ha venido aquí, enfatizó mecánicamente el guardia. Bueno, realmente no lo es, dijo Kurdak con un suspiro molesto. Entonces, ¿puedes dejarnos hacer una búsqueda? Preguntó el soldado sin expresión alguna. Solo entonces podremos informar con la conciencia limpia. ¡Qué broma! Ahora soy el comandante de una división, ¿sabes? No puedo permitir que registres mi territorio sin una placa de arriba. Olvídalo. Esta es la insignia del general Manhattan. Al soldado no le molestó en absoluto la actitud de Kurdak y tranquilamente sacó la placa y la mostró. ¿Podemos hacer la búsqueda ahora? Kurdak no pensó que el soldado sería tan directo y no pudo reaccionar de inmediato. Al ver que no respondía, el soldado lo tomó como un sí y saludó a sus subordinados para que comenzaran. Si bien la división tenía 5.000 hombres y registrar todo el campamento no sería fácil, sabían que la Mir solo podría estar escondida en la tienda de Kurdak si estaba allí. Solo tenían que limitar la búsqueda al área cercana. Espera. Vuelve. Kurdak salió de su estupor y gritó. Te dejé buscar y ahí es donde vas. Ya mostré la medalla del general. ¿Tiene alguna razón por la que no nos permite registrar? Preguntó el guardia con una mirada extraña. No, no, no. Kurdak dijo mientras agitaba los brazos. No puedo dejarte buscar. ¿Por qué? No estoy de buen humor. Dijo con la voz levantada. Aunque no siguió del todo, era cierto. Se había sentido bastante molesto durante los últimos días, pero tampoco sabía por qué. ¿Fue Leguna? No lo parecía. A pesar de que el niño corrió de cabeza solo hacia Sharon y recibió una fuerte paliza, Kurdak se enteró de esto junto con otra noticia. Se le informó que Anelote fue a Fort Kesta sola y salvó a Leguna, que estaba al borde de la muerte, e incluso derrotó al último demonio de las llamas carmesí, Sharon y 1000 tropas de Stokian. Incluso Kurdak se sorprendió al ver ese tipo de resultados. Desde que conoció a Anelote, tuvo una idea aproximada de lo aterradora que era. Entonces, siempre se comportó con cautela con ella. Fue solo después de sus muchas experiencias juntos que poco a poco llegó a confiar en ella y cambió su opinión sobre ella. Pero la confianza era un asunto aparte.
Sabía que Anelote era mejor que la mayoría en un grado aterrador en la mayoría de los aspectos, pero no creía que fuera a ese punto. Después de escucharlo, finalmente pudo sentirse aliviado. Comprendió por qué Anelote había tratado de ocultar su fuerza. No lo hizo para evitar sospechas, sino más bien por preocupación por los sentimientos de Leguna. La idea de eso lo hizo consciente de hasta qué punto ella se preocupaba por Leguna y, debido a eso, Kurdak finalmente estuvo de acuerdo con Vera en que Anelote definitivamente no era una espía de Wayerlis. Entonces, si no estaba preocupado por Leguna, ¿qué era entonces? ¿Guerra? A pesar de que las batallas fueron duras, fue evidente para todos que Strong no podría aguantar por mucho tiempo. Pero, ¿qué más podría molestarlo entonces? ¿Podría ser Vera? ¿Cómo podría hacerlo? Era bastante inteligente y probablemente ya había llegado a Melindor. Quizás estaba tan ocupada que se había olvidado de escribirle. ¿Qué más podría ser? Kurdak no entendía de dónde provenía su preocupación y le molestaba mucho. Por favor, no sea irrazonable, dijo el soldado. Ustedes son los irracionales. Dijo con una expresión acusada, viniste aquí de la nada para exigirme que entregue a alguien y registre mi territorio. Mi paciencia se está agotando. Lamir no está aquí y estás perdiendo el tiempo. Jefe. Londo gritó desde la distancia. Hay una muchacha que insiste en verte. Se hace llamar Lamir o algo así. No puedo detenerla. ¿Es tu amante? Ay. Maldita sea, ¿cómo te atreves a pegarme, mujer? HMPH. Eso te enseñará a pensar dos veces antes de hablar. Kurdak se palmeó cuando escuchó el sonido de la mujer. De hecho, era Lamir. Maldita sea, solo dije que ella no estaba aquí, y ella aparece. Apuesto a que se han unido intencionalmente para incriminarme, Kurdak. Sal a verme. ¿No me prometiste que me ayudarías si tengo problemas? Estoy aquí. Entonces, ¿vas a ayudar o no? Gritó, completamente diferente a la graciosa personalidad que mostraba en ese entonces. Dios, ¿por qué está actuando como Vera? Kurdak suspiró impotente e instruyó a un soldado cercano. Dile a Londo que la deje entrar. Poco después, llevaron a Lamir al campamento de Kurdak. A diferencia de antes, se veía realmente demacrada. El brillo de la túnica dorada se desvaneció en un amarillo oscuro y su bonito rostro estaba empantanado de suciedad. Su cabello rubio oscuro estaba desordenado y recogido por la falta de lavado. Pensé que no me ibas a ver, se quejó Lamir, aunque hizo todo lo posible por controlar sus emociones dada la cantidad de personas presentes. ¿Por qué habría? Él sonrió amargamente. ¿Estás haciendo bien? ¿Te veo bien? Ella espetó con una mirada. Bueno, no realmente. Se frotó la nariz y sonrió. Debiste haberlo pasado difícil, ¿eh? Entonces, ¿viniste a mí por algo? Por supuesto. Le da la bienvenida, señorita Lamir. Antes de que ella comenzara, el soldado que estaba allí para encontrar a Lamir habló. Soy el líder de escuadrón del primer escuadrón de la Guardia Personal del General Manhattan. Me han ordenado traerla de regreso, mi señora. La expresión de Lamir se ensombreció. No creía que su abuelo adivinaría a dónde se dirigía tan rápido e incluso enviaría a sus hombres a llegar antes que ella. ¿Qué podía hacer ella? Podría ser rechazada por la fuerza antes de que tuviera la oportunidad de explicarse a Kurdak. No voy a volver. Gritó, no me voy a casar con ese patético perdedor. ¿Qué está pensando el abuelo? ¿Cómo pudo hacerme esto? No sé mucho sobre eso. Todo lo que tengo que hacer es traerte de regreso. ¿Te vas a casar? Preguntó Kurdak. Sí. ¿Y qué? Felicitaciones. Kurdak tuvo que admitir que se sintió un poco aturdido por lo que dijo. Él no prestó atención a su mirada y simplemente dio una respuesta. Usted. Su rostro palideció ante su respuesta. Quería decirle algo a Kurdak, pero el soldado dio un paso adelante. Señorita Lamir, por favor regrese con nosotros. El general está realmente preocupado por usted, dijo con calma. No voy a volver. Gritó, mirando en dirección a Kurdak de vez en cuando como si le suplicara ayuda. Pero Kurdak la decepcionó. Parecía estar fuera de él desde hace un tiempo y no notar nada de lo que sucedía a su alrededor. El general ha dicho que debemos usar la fuerza si no obedece. No importa lo que haga, terminará igual. Creo que es mejor si coopera. HMPH, ¿qué vas a hacer si no lo hago? Lamir se estaba comportando como lo haría la nieta consentida de un general. Señorita Lamir, por favor no haga nuestro trabajo más difícil. No voy a regresar.
Pueden regresar ustedes mismos y casarse con Kanjiras si quieren. Nunca regresaré. Tan decepcionada como estaba por el comportamiento de Kurdak, se negó obstinadamente a seguirlos por el bien de su propia felicidad. Entonces, tendremos que disculparnos de antemano, dijo el soldado impotente. El soldado era naturalmente más fuerte que la gente normal, dado que era el líder del escuadrón. Aunque no era un guerrero de alto nivel, su ímpetu en el 13º estrato fue más que suficiente para someter a la Mir. Les dio a sus subordinados una mirada y sujetaron a la mujer que luchaba de manera práctica. Desde que la encontramos, nos iremos ahora. Disculpas por la intrusión, dijo el soldado. Kurdak todavía no reaccionó. El soldado no esperó su respuesta y asintió con la cabeza a sus subordinados antes de que se fueran con la luchadora Lamir. Espere. Kurdak finalmente gritó justo cuando los soldados estaban a punto de salir de la tienda. Fin del capítulo.